primeramente un saludo a todas las personas que nos ven a través de este importante medio. Mi nombre es Ángel Monge, yo soy miembro de la Comisión Política del FMLN y siempre es de nuestro interés poder compartir las opiniones que tenemos de la realidad en particular. Sobre el tema de la encuesta que sacó la prensa gráfica, una de las cosas primeras que quiero hacer notar es que a pesar de la gran campaña millonaria que existe para que este FMLN desaparezca del mapa político, para que el FMLN deje de ser una opción para el pueblo salvadoreño, aún en las encuestas que ni siquiera nada tienen que ver con los intereses de este FMLN, siempre sale registrada una opinión de un segmento de la población que sigue estimando, que sigue teniéndole aprecio, cariño, esperanza al FMLN. Eso derrota todas las ideas que se plantean de que el FMLN va a fallecer, que el FMLN va a morir, y hay una campaña permanente al respecto. Entonces, la primera lectura que nosotros hemos hecho de esa encuesta es justamente que el FMLN sigue siendo una opción para el pueblo salvadoreño. Y eso que nosotros como partido político hasta este día no tenemos definido cuáles son nuestros candidatos y candidatas a los que van a ir a competir. A diferencia del oficialismo, que Bukele desde que llegó al gobierno y desde que la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo toma posesión del año 21, están en constante campaña electoral. Por eso uno ve la diferencia que hay entre la popularidad del presidente, de la figura que ellos han potenciado, que han destinado gran cantidad de recursos para mantener la imagen de él, que es el que decide sobre cualquier cosa que se haga en el gobierno, tanto lo más pequeño, en una cartera reducida del Estado, es el que decide. Entonces han concentrado una campaña millonaria, han concentrado la percepción de la población en una figura, pero hay una diferencia entre el partido al que él representa, que es el que va a ir al concurso. Entonces, ¿cómo se explica que Bukele siga teniendo popularidad? A mi juicio son dos, tres razones. La primera es justamente esa campaña millonaria que desde que él llegó a la presidencia, cuando se dieron cuenta de que ese proyecto de nuevas ideas no va a tener vida si él no está presente, entonces han concentrado toda su maquinaria para mantener esa figura viva. Y además han decidido violentar la ley, violentar la Constitución y cometer el delito de hacer la reelección, porque han descubierto de que sin Bukele el proyecto de Nuevas Ideas desaparece del mapa político. Entonces han decidido darle continuidad a eso. Y por eso concentran toda su maquinaria, todos sus recursos financieros y humanos para concentrarlos en una persona. Si no usted, ¿cómo se explica que un alcalde de Nuevas Ideas, un funcionario de Nuevas Ideas, cada vez que da una opinión sobre determinado tema, siempre saca la narrativa, ay, que así como nuestro presidente Nayib Bukele, tal cosa? Y esa es una narrativa constante, tratando de canalizar. Hay youtubers pagados, medios pagados, periódicos pagados para mantener la imagen de una persona en alto. Esa es una explicación objetiva de las razones del por qué se mantiene la imagen de Nayib Bukele como popularidad. Otro elemento que nosotros podemos resaltar es que frente al descrédito que tienen los partidos en general, por eso se explica también cómo Nuevas Ideas tiene un poquito más del 50% de la aceptación, se explica a partir de que hay un descrédito de los políticos y de la política en general y principalmente de los partidos políticos. En las encuestas siempre aparece el registro de que hay una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que la opción hasta hoy no la ven en partidos políticos, la ven a través de personas. Y como de todos los partidos políticos, el único que está concursando con una persona ya de candidato es Nuevas Ideas a través de Nayib Bukele. Él lo ha dicho ya abiertamente de que se va a embarcar a la ilegalidad de hacer la reelección como está establecido, como está la prohibición en la Constitución. Entonces esas son, digamos, de las razones principales en el por cual esta persona se mantiene con una alta popularidad. En otro tema, según reportes de la UNED, el huevo y el pan han sido de los que más incidieron al alza en el mes de febrero. Como pudimos apreciar pues, en el mes anterior,
todavía en estos primeros días de este mes, pues ha habido como un alza en los precios del cartón de huevo. ¿Qué podrías pensar tú acerca de los agromercados que se están estableciendo en distintas zonas del país? Bueno, primero es una evidencia de la ausencia de una política de atención gubernamental al tema de los alzas que hay en todos los productos, principalmente en la canasta básica. No es raro que hoy el huevo, el aceite, hace poco también la leche, los lácteos, estaban elevados de precio. Y eso provoca otra serie de fenómenos, otra serie de problemas sociales que también hay que revisarlos. Por ejemplo, hoy uno va a cualquier capital de nuestro país, de las 14 departamentos, y va a encontrar una aglomeración de personas informales trabajando, vendiendo productos. Hoy la gente se rebusca para incluso andar casa por casa vendiendo. Es decir, hay un incremento del empleo informal, porque ya las personas no logran subsistir solo en algunos casos, con el que tiene un salario mínimo establecido. Hoy incluso hay, por ejemplo, la característica de muchos docentes que para poder subsistir no solo se emplea en un centro educativo, sino que en la tarde hacen otras horas y en la noche en algunos casos hacen horas, porque el poco dinero que se consigue no alcanza para cubrir la canasta básica. Incrementan los costos de los productos básicos, pero no incrementa el salario mínimo. ¿Cuántos años tenemos ya de que digamos, este consejo del salario mínimo no se ha sentado para revisar que hace más o menos un año, cuando se dio el alza de los combustibles, la crisis en Ucrania y también la poca inversión en la producción nacional, la poca inversión en los campesinos para que produjeran la tierra? Todos esos factores, tanto externos pero también internos, de la falta de políticas que sean, digamos, construidas desde la gestión política o de la gestión pública desde el gobierno para atender eso. Todos esos fenómenos han generado un incremento del costo de la vida. Pero entonces este consejo del salario mínimo debiera de estar pendiente de eso, porque ¿cómo es posible que hoy con $25 o con $100 usted vaya al mercado y compre la mitad de lo que compraba hace 3 años? Porque los costos han incrementado. Entonces eso implica que el Consejo del Salario Mínimo, que debiera de velar por los derechos de los trabajadores, se preocupara por eso. Pero además yo creo que es importante, aprovechando el tema de la situación económica precaria que viven las personas, yo vi un reportaje que hizo este medio de Mágico TV, cuando en el régimen de excepción, en una de las comunidades marginales de nuestro país, donde capturan a una persona. Pero más allá de la captura, todo el video, todo el recorrido expresa la realidad de pobreza, de miseria, de desigualdad que vive el pueblo salvadoreño. Incluso yo hacía un comentario: ¿por qué estos operativos no van a las casas de Nuevo Cucatlán, a las casas del Escalón, a las casas donde también hay personas que delinquen, que infringen la ley, pero que viven en condiciones muy diferentes a las que se exponían en ese video que presentaba Mágico TV? Entonces, justamente refleja la pobreza, la desigualdad, que es lo que no se está resolviendo hasta hoy. Y esto es una cadenita de consecuencias, de problemas. Cuando las condiciones mínimas para vivir, cuando la pobreza o el incremento de los costos de la vida afectan a las familias salvadoreñas, eso genera también estrés en las personas, genera preocupación en las personas, genera enfermedades en las personas. Es decir, también el no tener resuelto el pan de cada día le genera otras condiciones que afectan la vida de la persona. Ayer vimos un espantoso accidente. Nosotros mandamos nuestras condolencias a las familias que perdieron las vidas en ese accidente que sucedió por desperfectos mecánicos, según dijeron las autoridades. Y realmente vemos rostros nosotros ahí de gente trabajadora que anda día a día tratando de ganarse el pan de cada día. Y hoy se incrementan las cosas y el salario no incrementa, la gente se la sigue viendo a palito. Entonces, imagínate la gran contradicción.
que tenemos de un presidente con alta popularidad, pero con condiciones de vida para la familia muy precarias. Entonces, no tiene un contraste de la realidad. Yo creería, o un análisis serio sería, el que si un presidente, un partido político tenga alta popularidad, eso sea compensado con una alta condición de vida de las personas. Pero si la gente vive sumido en la pobreza, en su grandes mayoría, y una persona que vive muy bien de todo lo que pagamos los salvadoreños y salvadoreñas de los impuestos, es una diferencia abismal en ese sentido. Entonces, no tiene compensación la realidad de lo que nos venden o de las percepciones que se tienen sobre una persona cuando las condiciones de vida de la grandes mayoría siguen siendo afectadas. Justamente con el tema que tú tocabas del accidente de tránsito ayer en los próceres, ¿cuál es tu valoración de que se han realizado como un incremento a las multas, pero todavía siguen habiendo este tipo de percances? ¿Será que no está dando resultado? Mira, nosotros somos de la idea de que siempre para cualquier fenómeno o problema en la sociedad debe de haber un estudio integral para poder resolver los temas. Nosotros hemos señalado una característica de este gobierno que quiere, a fuerza de la imposición, a fuerza de la presión, a la amenaza, al chantaje, al odio, al temor, tratar de educar a un pueblo. Y no es ese, digamos, una única herramienta para poder resolver los problemas de la sociedad. Debieran, aparte de endurecer, porque hay que decirlo, es también importante ejercer presión, ejercer una conducta en las personas que se conducen en el transporte un poco más rígido. Yo en ese sentido digo, estoy de acuerdo, porque también hay gente que excede, que abusa andando en las calles. Pero si eso no está acompañado de una educación vial, si en los programas que se ventilan en los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita, en la televisión, en las radios, en los mismos programas digitales, si ahí no hay una campaña dirigida también para educar a nuestro pueblo, va a ser difícil. Por ejemplo, el tema de la basura. Si las personas tienen una cultura instalada de botar la basura en cualquier lugar y no donde corresponde, usted le puede poner una sanción a esa persona y va a corregir a un par de gente. Pero si no va a ganarse el corazón y la conciencia de las personas que lo más razonable, que lo más sano para el medio ambiente, que lo más adecuado para una ciudad limpia es que usted deposite la basura, es decir, debe estar acompañado de ellos. Y las multas, como ha sido, yo ponía una, cuando recién estaban aprobando, decía, sí, es una medida que también es un poco a la ligera y es una medida que viene también a seguir golpeando el tema que hemos estado viendo, porque imagínate, el empresario que no atiende bien los trailers y que no le da mantenimiento porque el trabajador gana un salario mísero, que no le alcanza para el subsidio de todo el mes. Y de hecho hoy con la carestía de las cosas no va a poder subsanar eso. Entonces él no puede ni cambiar ni una bombilla del tráiler. Eso es una competencia de los dueños de eso. Entonces, si los dueños tienen que pagar la multa sobre eso, no habría problema, porque son grandes empresarios, no les va a afectar una multa. Pero no, se la ponen al trabajador, se la ponen al motociclista que anda una moto no porque quiere, sino porque no tienen las capacidades o las condiciones para poder andar en un vehículo en el cual pueda evitar accidentes más complicados. Entonces, medidas como esas solo incrementan más los gastos de la familia salvadoreña y si no está acompañado de un proceso educativo, de un proceso de corrección, va a ser difícil salir de esa situación. Analizando, fíjate, a fondo este tema, ayer, antier, salía en un medio escrito un análisis que hacían sobre el incremento del tráfico en nuestro país y usted viene, no hay ciudad, no hay entrada a la capital donde los tráficos son horribles. O sea, usted tiene que pasar 2 horas, 3 horas para poder llegar a su destino. Entonces, ya el viceministerio de Transporte debería estar dando propuestas de cómo ir regulando la cantidad de vehículos
ir regulando incluso los horarios para que las personas puedan tener diferentes tiempos de movilidad y no se concentre tanto. Entonces, pero si solo aplicamos digamos, la fuerza bruta, si solo aplicamos la represión financiera, que también es a través de las multas, si solo aplicamos esa actitud, no vamos a construir una sociedad diferente, porque lo que estamos sembrando es miedo, lo que estamos sembrando es más dificultades económicas para las familias, lo que estamos sembrando es a regañadientes educar a la gente, cuando hay otros procesos. El sistema educativo debería estar dando respuestas de eso, las universidades deberían estar dando respuestas de eso. Y los organismos del gobierno, los organismos competentes en estos temas, principalmente de tránsito, deberían de estar dando soluciones más allá de estar tratando de dificultar más el bolsillo de la familia salvadoreña. En otro tema, y no menos importante, ¿cuál es tu valoración sobre el juicio que se le estaría haciendo a algunos de los miembros del partido político del FMLN, entre ellos Lorena Peña y Medardo González? Bueno, primero nosotros nuestra solidaridad con los compañeros del FMLN porque están siendo víctimas de un plan macabro de parte del gobierno. Yo decía al inicio de la entrevista justamente de que desde que Bukele llega al poder está en campaña y esa campaña implica tener algunas líneas de estrategias para mantener el perfil de la figura, para mantener garantizada una reelección. Y eso es, en parte, no se debe a las obras, porque si se debieran a las obras tendríamos un hospital Rosales construido. Si se debiera la popularidad a las obras, tuviéramos ya el tren del Pacífico, tuviéramos el aeropuerto de la Unión, tuviéramos, o los veteranos tuvieran $300, la ciudad mujer hubieran incrementado y todas las promesas que hizo en su mandato se hubieran cumplido. Entonces, esa popularidad no es por eso. Entonces, una línea que el régimen está utilizando, aparte de posicionar a una persona nada más, además de ello está tratando de desaparecer, de exterminar todas las opiniones diferentes y particularmente las del FMLN. No hay medio, no hay espacio, no hay semana en que este gobierno no trate de atacar justamente al FMLN. Yo vi las declaraciones de un diputado de las malas ideas, porque de nuevas ideas no tienen ninguna nueva, todos son reciclajes, todos son más de lo mismo. De hecho, las cosas que ellos siguen criticando, ellos las están haciendo aumentadas 100 veces. Entonces, un diputado de estos planteaba de que sobre la investigación de las ONG, cuando él hacía el argumento político del por qué estaban haciendo eso, es porque los del FMLN son corruptos, porque los del FMLN le mintieron al pueblo, porque los del FMLN... Es decir, es una acusación política, no están haciendo una investigación basada en los hechos, basada a los registros. Si ellos tuvieran pruebas, evidencias que no las tienen, sobre estos actos que dicen que se han cometido de ilegalidad, no estuvieran haciendo esos shows permanentes de retomar la persecución a líderes del FMLN. Quieren desaparecer del mapa de las encuestas y lastimosamente o tristemente para ellos sigue apareciendo el FMLN. Entonces la intención de fondo no es perseguir a una persona en particular ni a un dirigente en particular, es tratar de hundir cada vez más al FMLN para que en el 24 no le sea un estorbo. Pero nosotros debemos de decirles que en el corazón de los salvadoreños, en el corazón de los capitalinos, todavía sigue existiendo esa esperanza de que el FMLN rectifique lo necesario para poder ser o para seguir siendo una opción verdadera para este pueblo salvadoreño. Podemos admitirlo con toda franqueza que no es toda la población que siente un cariño por el FMLN y de hecho nunca ha sido así. Desde que el FMLN surgió, ha ido ganándose cada vez más el corazón de la gente. Y por prácticas nuestras en el gobierno, por actitudes nuestras en algunos dirigentes, es que la gente le ha restado credibilidad al FMLN, le ha dado la espalda al FMLN, está resentida con el FMLN. Pero eso no significa que la gente, cuando hay un resentimiento, cuando hay un rechazo,
si este proyecto rectifica lo necesario, nosotros creemos y nosotros estamos convencidos que la gente se va a terminar también acercando. Entonces, te decía, solo se explica esa campaña de persecución para tratar de desaparecer a este proyecto del FMLN que nosotros creemos tiene muchos años de vida y muchos años de presencia en nuestro país. Justamente también en ese mismo tema, hace unos días en la comisión hubo una disputa entre el magistrado Olivo con los diputados Luis Calleja y William Soriano. ¿Cuál estuvo la razón respecto de esta reunión que se generó? Sí, yo creo que es un debate el que se da en esos organismos. Principalmente yo estuve viendo las declaraciones del magistrado y me parecieron que él estaba buscando respuestas a dudas que tiene él, pero que también tiene la ciudadanía salvadoreña. Por ejemplo, el no tener un dato específico de cuánta gente es la que va a emitir el voto en el exterior es una duda. Entonces, un magistrado, o mejor dicho, un organismo que está velando porque se garantice que las elecciones sean de manera transparente, correcta, sin inclinación política a ningún partido político, ni mucho menos al partido del oficialismo, porque ahí también hay una característica como que los diputados o el gobierno quiere sujetar a un organismo a través de los fondos para poder desarrollar la contienda electoral. Entonces, a estas alturas, cuando ya hay campaña adelantada de parte del gobierno, ya hay gente, bueno, hay varios municipios donde ya han aparecido ahí Nayib Bukele presidente, esa es campaña adelantada. O ya hay funcionarios públicos, por ejemplo en Usulután, donde el gobernador sale a entregar el rostro de una persona, es decir, ya es una incitación al voto. Pero ¿qué pasa? Que como el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral no les alcanza para poder perseguir o para poder ir a identificar cada uno de estos delitos que se están haciendo en la campaña adelantada, entonces están imposibilitados. Y el gobierno lo ocupa como recurso, el no darle financiamiento para poder tener, digamos, de alguna manera controlado o manejado un organismo donde lamentablemente en su mayoría de los magistrados estaban, por lo que nosotros vimos en la comisión, ahí en la Asamblea Legislativa, con un silencio, con una complicidad. Hay que admirar la valentía de Olivo en expresar las dudas que el ciudadano común tiene sobre el proceso. Nosotros hemos dicho, por el debate que se tenían ahí, nosotros hemos dicho, estamos de acuerdo con que los salvadoreños en el exterior que viven fuera del territorio salvadoreño, que se han ido no porque quieren, sino porque la migración en estas condiciones precarias que vive nuestro país, siguen migrando permanentemente y allá están con el anhelo de regresar en algún momento a nuestro querido El Salvador. Entonces esas personas tienen derecho también de ser parte de las decisiones de nuestro país. El problema es que los mecanismos que se están desarrollando, donde la persona puede votar con documentos vencidos, donde va a ser un mes para elegir, donde no va a haber vigilancia, donde el sistema de transmisión de los datos, de la información puede ser alterado, porque no se sabe todavía qué empresa va a ser. Todas esas condiciones a la ciudadanía crítica que ha tenido siempre la sociedad salvadoreña, le preocupa que eso sea las mejores condiciones para un fraude electoral, para incrementar la cantidad de votos que les puedan hacer falta, producto que hay un descontento en los municipios, producto que hay un descontento en la capital, en la zona metropolitana de nuestro país, y ellos quieren, a través de esas condiciones de fraude en el voto en el exterior, subsanar esa, digamos, caudal de votos, que es una evidencia que van a perder. Entonces, me parece una actitud soberbia de los diputados, debieran de tener por lo menos la cordura, la delicadeza de abordar las cosas con seriedad. Ahí están acusando, por ejemplo, salía este mismo diputado cuestionando a Olivo por el pasado político que él tuvo, que principalmente vinculaba el tema del ejercicio público, pero también se le puede cuestionar el pasado político que tuvo William Soriano. Pero no se trataba de esa la discusión ahí, sino sobre las preocupaciones que genera el presupuesto que va destinado para
el rubro del proceso electoral que se va a vivir en el 24. Ese era el debate que se tenía, pero los diputados que están en la Asamblea Legislativa del oficialismo no han tenido criterio para argumentar las dudas que se han expresado por el magistrado Olivo y además por las dudas que la ciudadanía tiene sobre el presupuesto. El mismo ministro de Economía planteaba de que ellos iban a hacer un recorte del presupuesto, pero según relata la ley, el Ministerio de Economía, de Hacienda, perdón, no puede hacer recortes del presupuesto, sino que el tribunal mandata, miren, esta es la cantidad que vamos a necesitar y debe de tramitar, dice la ley. Entonces, eso es lo que debía de hacer y hacer sugerencias sobre cómo modificar algunos presupuestos. Entonces, digamos, es un debate que es más allá de la Asamblea Legislativa, un debate de la ciudadanía donde debemos de ser responsables y de garantizar lo mínimo, las condiciones para que haya vigilancia, para que las personas puedan ejercer libremente su voluntad en las urnas, para que el organismo del Tribunal Supremo Electoral tenga las condiciones mínimas para desarrollar correctamente las elecciones del 24.